Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, la Junta Central Electoral, los partidos y la recién aprobada ley de partidos políticos. ¿Cómo vamos a afrontar este tema de cara a las elecciones del año 2020? Y tenemos dos invitadas muy especiales, a la profesora Miriam Díaz Santana, que es la coordinadora general del movimiento Participación Ciudadana, además de una destacada académica. Y tenemos también a Minuta Vares Mirabal, que es la líder del partido Opción Democrática, exdiputada y también una mujer de la academia también, aunque está un poquito retirada de esa parte, ¿verdad? Pero volver. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Miriam, Minú, qué bueno conversar con ustedes sobre este tema tan importante para el pueblo dominicano. Miriam, desde la perspectiva de participación ciudadana, ya el país tiene una ley, ¿verdad? ¿Esta ley sirve a los propósitos de mejorar la democracia dominicana? Bueno, lo que nosotros decidimos es concentrarnos en exigir el cumplimiento de lo que dice la ley. No seguir discutiendo ya los puntos que no se lograron, que fueron muchos, y podríamos volver sobre eso, pero ya no tiene objeto, porque teníamos 20 años esperando esa ley. Entonces, el Congreso Nacional aprobó esa ley que a nuestro entender deja muchas cosas sin resolver, tiene muchas fallas, y tiene una serie de elementos que debió haberse avanzado más. Sin embargo, ya esa es una discusión que solo se puede tener utilidad tratando de que los reglamentos que tiene que elaborar la Junta subsanen algunas de las deficiencias que pudiera dejar la ley, vacíos que pudiera dejar, y entonces concentrémonos en los reglamentos. En los próximos días acaba de publicar la Junta una propuesta de reglamento que todavía estamos analizando, estamos leyendo, y entonces nosotros estaremos haciendo nuestra propuesta sobre los reglamentos, tratando de buscar de que a través de ellos la Junta, y ejerciendo la facultad que le otorga la Constitución de la República y que le otorga incluso la actual ley electoral, la Junta reglamente cosas que se quedaron en la ley sin resolver. Es decir, no puede alegar la Junta de que no tiene facultad, porque las facultades la tiene. Bueno, incluso si no se hubiese aprobado esta ley, la tenía. La tenía igual, y es un asunto de enfrentarse a una realidad. La realidad de que se ha esperado en el país demasiado tiempo y como chivo sin ley. Un sector del país tan importante como el sector político, el de los partidos y el del accionar democrático, sin reglamentar, sin tener, o sea, con una ley que los reglamenta, porque la Constitución los reglamenta y también la ley electoral, pero nunca se acostumbraron a obedecer esos reglamentos. Y esas disposiciones que establece esa ley se hicieron letra muerta, no se cumplieron nunca, y entonces el que pretende hacerla cumplir pues se mete en un problema inmediatamente con los partidos, que evidentemente tienen un poder muy grande en nuestro país, porque el contrapeso que debería ejercer
la ciudadanía y que deberían ejercer las instituciones designadas constitucionalmente para eso, como es el caso de la Junta, no se ejerce ese contrapeso. Entonces, prácticamente los partidos exigen que sea lo que ellos quieran, solamente que se reglamente. Ya tenemos una ley sí. Y por lo que me explicaste, puede ser útil para mejorar la democracia que tenemos en República Dominicana. Tiene con sus debilidades. Tiene sí. Sus puntos de avances y otros que no. Vamos a ver, Minú. Bueno, pues yo difiero totalmente de Miriam en ese sentido y en varios de los sentidos en los que ella puso la posición de participación ciudadana en temas, digamos, conceptuales y en temas también que tienen que ver directamente con la ley. Podríamos empezar por ahí. Lo primero es que la ley en realidad no sirve más que para que las cosas sigan como están. O sea, pero esa ley fue hecha... No es como muy fuerte eso, Minú. Eso sería como un retroceso que hemos dado. Yo creo que sí. ¿Tú piensas que ha sido un retroceso la ley? Absolutamente. O sea, esa ley tiene un propósito que es el de que nada cambie en la República Dominicana, por un lado, por otro lado, garantizar que las cosas, que muchas de las cosas que se estaban haciendo estén ahora legalizadas por la ley y en el otro sentido, en tercer lugar, mejor dicho, pretende establecer aquí digamos, un sistema, un bipartidismo, porque eso es lo que busca en realidad esa ley. Es una ley que busca impedir que haya alternancia, que haya alternativas en la República Dominicana. ¿En cuál aspecto tú piensas que deliberadamente busca el establecimiento del bipartidismo? En el sentido de que vamos a ver todos los contenidos que tiene. Establece una serie de medidas para privilegiar la actividad política de los partidos grandes, nada más. Pero no son dos, son varios. Sí, pero sabemos. Nos conocemos. No, yo no sé nada. O sea, no, tú sabes y mucho. Está fortaleciendo los privilegios que esos partidos tienen y por lo tanto está impidiendo las posibilidades de competencia. Si no hay posibilidades de competencia, difícilmente tú puedas decir que es una ley que va a fortalecer la democracia. Es una ley llena de contradicciones, absolutamente, que en muchos casos la hacen inaplicables. ¿Cuáles contradicciones, por ejemplo? Por ejemplo, vamos a decir la tan traída y llevada discusión sobre las primarias. Ajá. Esas primarias que terminaron siendo primarias abiertas, cerradas, con padrón, sin padrón, es decir, con todo lo que se pudiera poner ahí que impidiera que hubiera realmente cambios de carácter democrático en la República Dominicana. Ahora se puede hacer lo que se quiera. Yo creo que no se va a hacer lo que se quiera porque desde el momento en que un partido diga que va a participar en primarias abiertas, todos los demás se van a ver obligados a participar en primarias abiertas, pues si no, no van a poder competir. O sea, tú no puedes competir en el mismo día en unas elecciones simultáneas cuando alguien va en primarias abiertas donde puede votar todo el mundo con un padrón universal y tú con un padrón chiquitico estarías simplemente perjudicando tus propias posibilidades. O sea, ningún candidato va a querer hacer, o candidata, no va a querer hacer eso, no le va a convenir. Eso en primer lugar. Pero la contradicción que hay ahí mayor tiene que ver con el hecho de que precisamente se establezcan primarias abiertas y entonces las precampañas son cerradas. ¿Qué busca eso? Beneficiar a quienes tienen recursos y a quienes son más conocidos. O sea que tú le impedirías a cualquier candidato nuevo que pueda triunfar en unas primarias abiertas. ¿Por qué? Porque está obligado a hacer campaña cerrada. Pero quien es senador, por ejemplo, y ocupa ya la posición, le lleva una gabela que va a ser imposible de superar en esa situación. Por poner un caso
como ese, no vamos a hablar de la distribución de los recursos, que no solamente se ponen peor los recursos para los partidos políticos y cómo se distribuye, no solamente se pone peor, es que mantiene los privilegios que hasta ahora se tienen y los aspectos discriminatorios que hay en esa distribución de recursos públicos en la República Dominicana. O sea, para los partidos que tienen más de un 5%, se distribuyen de una manera, en partes iguales, pero el en ese 80%. No hay cambio, porque es así que sí está hay ahora. cambio, sí hay cambio. ¿Y en qué sentido? Sí hay cambio porque, o sea, para empeorarlo también. Es decir, hay cambios, el mismo 80% y ahí no hay cambio. Es decir, los cuatro partidos. Eso es lo que se establece ahora mismo. Ahí exactamente. Pero entonces ahora se establece una distribución de un 12% para los que tienen más de un 1% y de un 8% para los que tienen menos de un 1%. Si tú quieres tener democracia, tú tienes que escoger un criterio de distribución de los recursos que sea el mismo para todo el mundo, para que puedas garantizar un ejercicio democrático real. No, aquí vamos a privilegiar a estos y aquí. Y eso, fíjate, afecta más a los partidos más grandes, lo que estoy diciendo, en el sentido de que el mecanismo que se utiliza, que es el mismo que se venía utilizando, privilegia muchísimo más a partidos que tienen un 5% como el PRD o como el Partido Reformista, que reciben exactamente la misma cantidad de recursos que recibe el PLD o el PRM. Y ya ahí hay un absoluto sinsentido que no podía seguirse dando. Pero para eso tú tenías que tener gente que fuera democrática a la hora de tomar las decisiones. Vamos a decir que tiene aspectos inconstitucionales. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, si tú no eres militante de un partido político, tú no puedes ser candidato o candidata. Eso establece la ley. La ley establece que para tú ser candidato o candidata, tienes que ser militante. Estar en el padrón de un partido político. Antes de esa ley, en la práctica era así. No, señor. Partidos, movimientos. Sí, porque yo digo que era así porque es verdad que te decían que todo el mundo tiene derecho a elegir y ser elegido, pero sabemos todos que sin un partido que te inscriba, tú no puedes ser candidato a nada. No, pero eso es distinto. Eso es distinto. Gustavo quiere ser candidato. Y Opción Democrática dice que está dispuesto y que quiere llevar a Gustavo porque entiende que es el mejor candidato a diputado que queremos llevar en Santo Domingo. Hasta ahora se podía hacer. Inscribirme sin yo ser militante. Sin ser militante. Ahora tiene que militar. Ahora tiene que ser militante del partido político que lo inscribe. ¿Y le establece un tiempo de militancia? Dice un tiempo mínimo de acuerdo con los estatutos de cada partido. Así es como dice el artículo. Claro, tú dices, como me dice mucha gente, pues vamos a cambiar los estatutos. Pero entonces la ley es mala si hace eso. O sea, la ley es mala. Tiene otras cosas, mira. Pero para ustedes no hay nada salvable en esta ley. Bueno, podía ser que haya algo salvable, pero ¿para qué? Y de las cosas que decía Miriam hace un rato, que yo pensaba cuando dije difiero, ella decía la importancia de esta ley para que haya reglas y se cumplan. Pero el problema de que no se cumplieran las reglas era que no había ley. En este país las leyes no se cumplen, todas. Ya hoy estamos acusando a la Junta Central Electoral de que no está haciendo cumplir esta ley que ya entró en vigencia. Pero peor que eso, en la propuesta de reglamento que tiene la Junta Central Electoral, en la propuesta de reglamento que está presentándole a los partidos para que sea discutida mañana miércoles, cuando tú vas a ver lo que... Desde mi punto de vista no es tal el reglamento, porque en un altísimo porcentaje lo que hace es copiar a la letra los artículos de la ley. Están cantidades de artículos con muchísimos problemas
que están copiados a la letra en la propuesta de reglamento. Pero en el artículo 16, que habla de acciones que no serán permitidas en la ley, en el numeral 7 de esa propuesta de reglamento se dice que está prohibido que se incluyan las fotos de pre-campaña de los candidatos en los anuncios de televisión, de los ministerios, de las instituciones públicas, en las vallas y etcétera. Y yo digo, ¿qué se busca con una redacción de ese tipo? Las fotos de pre-campaña. Quiere decir que las fotos de esos candidatos que no son las oficiales de pre-campaña se pueden utilizar. Okay. Ahora bien, eso en el caso de que un aspirante tenga un cargo público. Mira el artículo 17, medidas precautorias. En ese artículo se dice que el día en que un candidato, precandidato o agrupación política celebra una reunión o que pretenda realizar un desplazamiento casa por casa y que haya sido debidamente autorizado a la autoridad electoral, a solicitud de esta, las instituciones encargadas garantizarán que no haya desórdenes públicos. ¿Qué está legalizando eso en este momento ya, si se aprobara con esa redacción? Todas las actividades que se están haciendo de recorrido que, entre otras, Participación Ciudadana está reclamando que no se está cumpliendo la ley cuando se están haciendo. Y la propia Junta emitió una resolución, ¿verdad? Entonces, pero eso lo legalizaría por la forma en cómo está redactada. Esa es una ley, mira. Pero eso todavía no está aprobado. No. Se supone que en la reunión de este miércoles, que los partidos han sido convocados, se va a debatir todo eso, ¿no? Por supuesto, y eso es lo que hay que pelear ahí, porque efectivamente podrían tomarse medidas en el reglamento para hacer que la ley pueda ser... para que se pueda aplicar. Vamos a ver, Miriam, ¿ustedes en participación han estudiado esta propuesta de reglamento? ¿La tienen? ¿Sí? Se está estudiando en este momento. Sí. Hay una comisión que está analizándola y está redactando la posición oficial que Participación va a emitir. Pero por lo que ustedes han visto hasta el momento... porque nosotros no emitimos posiciones individuales sueltas. Cuando yo estoy diciendo aquí lo que dije ahorita, lo estoy haciendo en la mano con la posición de Participación Ciudadana. Sí. Debo decir una cosa, nosotros se vería muy mal que yo viniera aquí a defender esta ley, porque nosotros no estamos conformes con esa ley. Esa no es la ley que nosotros queríamos. No, ustedes estuvieron pronunciándose todo el tiempo. Y así se lo hicimos saber a todo el país, se lo hicimos saber en una carta a la Junta Central Electoral, etcétera. Ahora bien, nosotros somos un movimiento cívico y trabajamos con lo que hay en el país. Lo que hay quiere decir la legislación, pedimos que se cambie, pedimos que se mejore, pero trabajamos con eso y con lo que hay de nivel de desarrollo o nivel de conciencia. Es decir, hay un punto, lógicamente, si nosotros comparamos a la República Dominicana con una gran mayoría de los países del mundo, queda entre los países con mayor atraso en el ámbito político, democrático. Es un país con mucho atraso. Entonces, con más razón, por eso, las leyes deberían servir entonces para sí, pero las salvar las hacen las personas atrasadas o las personas adelantadas. Las hacen los legisladores. Las hacen los legisladores, que tú sabes que es a bien, quienes les no corresponde desviar esto a ir a calificar el tipo de legisladores que tenemos. Es decir, el deberían es una cosa, y el lo ideal es una cosa, ¿verdad? Y si nosotros estuviéramos ahí y no queremos estar porque no escogimos la opción política de ir a Congreso ni de nada de eso, nosotros estaríamos sacando una mejor ley. Pero esa es la ley que pudieron sacar ese Congreso Nacional. Ahora bien, como decía ahorita, después que la ley está aprobada, ¿a qué vamos?
vamos a seguir trabajando, vamos a seguir empujando, presionando, que es lo que hace Participación Ciudadana, y educando a la ciudadanía. ¿En qué? En sacar lo poco que se pueda sacar o lo que se pueda sacar de la ley y mejorar en términos de cumplimiento, porque ojalá que se cumplieran muchas de las cosas que dice la ley, que estaban antes, ok, pero la ley lo puso, como por ejemplo el control de la calidad de los padrones de los partidos, que los partidos todos los años tengan que entregar su padrón. Ojalá que se cumpla que se aumente la participación de la mujer a un mínimo de 40% y que el reglamento contradiga lo que la ley puso. No lo contradice, sí lo contradice. Lo fortalezca. Corrija lo que se pueda corregir de ahí. Perdón, déjame terminar. Porque ustedes los políticos rinden mucho. Ojalá que se cumpla, y eso es lo que nosotros queremos, la rendición de cuentas que deben hacer los partidos políticos, tanto a sus afiliados, al país, como también a la Junta Central Electoral. En la prohibición del clientelismo está en la ley. Está en la ley que no se puede repartir, que no se puede influir por medio de sobornos y dádivas en el electorado. Vamos a vigilar que eso se cumpla. Ojalá que se cumpla las pequeñas posibilidades de equidad que pudiera tener la ley, que son pocas, porque ya sabemos que en el aspecto económico es donde la repartición es más desigual, como siempre, como en todo, porque lo económico está en el fondo de todo. La limitación de la campaña y de las precampañas, eso es una viejísima demanda nacional. Y nosotros entendemos que al establecerse tiempos que no los había, esto sí que no los había, pues la Junta Central Electoral debe estar obligada a hacer cumplir. Y ya está fallando, porque ya hay una precampaña que debería iniciarse en julio del año próximo y ya está iniciada, ¿verdad? El asunto del control financiero, la creación de una unidad de control financiero para los partidos. Debería crearse esa unidad y hacer que cumpla y le dé control a todo lo que establezca la ley como controles para los partidos. La cuenta única, para que los partidos no puedan tener varias cuentas, sino que sea una sola cuenta. Esos son algunos de los elementos que nosotros decimos, si esto es lo que se aprobó y logramos que eso se cumpla, el país va a dar algunos pasos adelante y ojalá que en un futuro no muy lejano tengamos un Congreso que permita que realmente introduzcamos muchas de esas cosas que está planteando Minú aquí y que nosotros estamos de acuerdo con el permiso de ustedes, vamos a una pausa. Bueno. Cuando retornemos le toca a Minú, que yo sé que está ansiosa por responder algunos puntos. Bueno, y debo también hacer algunas preguntas. No es entre nosotras dos porque no estamos yo no estoy aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos conversando con Miriam Díaz Santana, coordinadora general de Participación Ciudadana, y con Minú Tavares Mirabal, del partido Opción Democrática. Hablamos sobre la ley de partidos, sobre la Junta Central Electoral, sobre un reglamento que la Junta ha convocado para este miércoles a los partidos para tratar de ponerse de acuerdo con los actores principales del sistema, que son los partidos y sus dirigentes. Tú decías algo, Minú, tú decías, bueno, de las cosas que señalaba Miriam, que ella entiende que son asuntos salvables y que hay que defender en la ley, tú decías, bueno, pero no se cumple. Pero igual, como tú decías, aquí muchísimas leyes, buenas o malas, no se cumplen. El hecho de que sea esta la ley con todas sus falencias, o que hubiese sido una ley mucho mejor, no daba garantía de cumplimiento como quiera. ¿Qué hacemos para que tengamos un país con instituciones y que las leyes se cumplan? Hubiera podido ayudar, porque por eso
por eso trabajamos tanto. Trabajamos los políticos. Yo trabajé 14 años en el Congreso en esa ley y trabajé antes en la elaboración de un primer borrador que se hizo en CONARE, en el que también estuvo en ese grupo Participación Ciudadana y del cual salió el primer borrador que yo firmé junto con Lizelón Marte de Barrio en el año 2003 y lo introdujimos por primera vez en el Congreso Nacional. Aquel proyecto hubiera sido mucho mejor que este. Pero de esta discusión, por ejemplo, es interesante digamos, confirmar una convicción que yo tengo. Es decir, la mejor manera de lograr que los cambios se hagan es que la gente buena se involucre y participe y aspire a ocupar los puestos a donde se toman esas decisiones. Y uno de ellos es donde se aprueba la ley. Entonces es mucho más importante que cambiemos ese Congreso, que podamos sustituirlo, y para hacerlo tenemos que hacerlo con quienes tienen no solamente la capacidad y las condiciones, sino también el compromiso. Entonces esa expresión que Miriam tuvo de que lamentablemente quienes tienen el conocimiento no están en el Congreso, lo que debe movernos es a hacer una gran acción política para que toda esa gente, en todo caso, participe más desde la incidencia menos desde la incidencia y más desde la toma de decisiones. Porque si no, pero eso es un proceso que aspiramos a eso, pero no es tan fácil. Pero ese es un proceso fundamental para lograr, y ahí voy a la respuesta a la pregunta, para lograr esos cambios como tú me los estabas preguntando. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es participar, dejarnos de hablar mal de los políticos, aunque haya muy malos, pero no todos son iguales. Y no se puede seguir en el... No se puede englobar a todos en el mismo saco. Ni seguir en ese discurso de la antipolítica que nos lleva como no a la todos los empresarios son evasores, o de los Trumps, ni todos los religiosos son violadores, o de que los únicos que son buenos son los nuevos, porque lo nuevo ahora es una categoría política que es garantía de... No, hay jóvenes sinvergüenzas también. Entonces eso es fundamental. Pero realmente yo también estoy de acuerdo en el sentido de que yo desearía que todo eso, que esos aspectos que son muy positivos. Una pregunta de rigor. Mira, nosotros leemos esa ley, mira. No, pero antes de que prosigamos, óyeme, las definiciones. ¿La ley llevará un solo reglamento? ¿Es un solo reglamento? ¿O habrá más reglamentos? Son 4 aspectos que manda la ley que se reglamente. El de propaganda y publicidad, el de procesos de primaria, el del control financiero y el registro de contribuyentes. Porque yo le digo, porque ese borrador es como general de todo. Sí, pudiera ser general, pero no incluye muchos aspectos. O sea que hay muchísimos aspectos. Se podría elaborar otros reglamentos también. No, la Junta está obligada a elaborar esos reglamentos y lo podía hacer antes de que se aprobara la ley. Lo hemos reclamado, en eso hemos recorrido juntos ese camino, reclamando que la Junta... Pero yo digo reglamento para hacer viable el cumplimiento de la ley. Bueno, en algunas cosas sí, y yo creo que hay que... Es decir, nosotros ahora mismo, y digo nosotros me refiero a los partidos de la oposición, que hemos estado proponiendo los contenidos que debían estar en esa ley y que no fueron aprobados y que de alguna manera los legisladores del PRM y del Partido Reformista se voltearon y en ese caso para mí lo peor que pasó con ese cambio de posición del PRM y del Partido Reformista no fue tanto la traición, digamos, a lo que se había venido propugnando y que coincidía con las propuestas que habían venido haciendo numerosos sectores de la sociedad dominicana, incluyendo la Participación Ciudadana, sino lo que se aprobó. Porque esto es un cuchillo en la garganta de los partidos políticos.
esta es una ley antidemocrática y ese es el principal defecto que tiene. Es lo principal que tiene. Y cuando tú vas al contenido de esa ley, te das cuenta. Y entonces, nosotros hemos identificado unos 13 aspectos de inconstitucionalidad que la ley tiene. ¿Ustedes piensan atacar la inconstitucionalidad a través del tribunal? ¿A través del tribunal van a someter un recurso? Hay que atacarla. Lo que yo decía ahorita, de que alguien independiente no puede ser candidato o candidata. O, por ejemplo, que tiene cosas que atentan o que violan principios fundamentales, como el de debido proceso o el de razonabilidad. O sea, por ejemplo, la discriminación. Que dice que hay una renuncia automática. Por ejemplo. Una renuncia automática si alguien se pronuncia a favor de otro partido, o sea, no tiene derecho, o si contradice algo que el partido diga. Pero, bueno, es cierto que las personas deben, tener cierta fidelidad con su partido, pero por lo menos el proceso tendría que seguirlo, no siendo automática. O sea, las personas tienen que tener lealtad con la organización a la que pertenecen. Eso está perfectamente bien, pero tienen que tener derecho a un debido proceso. Y criterio propio. Pero, por ejemplo, se establecen discriminaciones entre las posibilidades de actuación de los diferentes partidos. Ahí se dice, por ejemplo, que un partido nuevo tiene reglas distintas para participar. Entonces no se está incorporando como partido con igual derecho que los demás partidos. Entonces es mentira. Es decir, lo que se está diciendo, todos los partidos tienen que tener exactamente las mismas condiciones, las mismas garantías de participación. O sea, eso es algo que se cae de entrada se discrimina y se establecen categorías de partidos. Exactamente, se establecen. Bueno, eso es un aspecto que se pudiera atacar en un recurso de ley. De constitucionalidad. ¿Cuándo ustedes van a someter ese recurso? Esta misma semana estamos trabajando en eso. Por ejemplo, si algún dirigente, candidato o candidata cometiera alguna violación de la ley, se castiga al partido. Se toman las decisiones para castigar al partido. Y no eso está prohibido por la Constitución. O sea, tú no puedes condenar a alguien por el delito. No, y las responsabilidades son individuales. Que cometió otro. Sí. Igualmente, hay cosas como que controla la donación, o sea, el financiamiento a los partidos, pero no a los candidatos. Yo dije que no iba a referirme a todas las cosas que quedamos inconformes, pero ejemplo, los candidatos pueden buscar todo el dinero que quieran. Individualmente. Individualmente, como partido, siempre lo han hecho. El partido tiene un control. Y ese es uno de los problemas más serios y graves que la ley tiene. Que me alegro que Miriam lo trajera a colación, porque ese es un aspecto que está legalizando lo que hay en la actualidad. O sea, lo que se buscaba que la ley de partidos sirviera para erradicar, lo que está es legalizándose. ¿Tú te refieres a que la ley dice que los candidatos a tal cosa pueden recaudar tanto? Un candidato a la presidencia puede recaudar 70 pesos por cada elector registrado en el padrón, ni siquiera en las elecciones anteriores, como decía originalmente, no, en el padrón, para que sea más grande la cantidad de plata. Ahí sí te digo que si eso se fuera a cumplir, fuera un avance, porque déjame decirte, los cálculos que se han hecho, que eso daría unos 600 millones para más o menos, en este momento. Sí. Óyeme, y lo que gasta un candidato a la presidencia aquí está muy Vamos a tomarle la palabra, Miriam. Resulta que eso es para la pre-campaña. Para la pre-campaña, o sea, puede gastar esos 600, los cálculos que nosotros tenemos son de 745 millones, para los 2 meses o 3 meses que dura la pre-campaña, en la cual no se puede hacer anuncios, no se pueden hacer caravanas, no se pueden hacer mítines abiertos, no se puede hacer propaganda, no se pueden poner vallas. ¿En qué va a gastar 745 millones? Pregunto yo. En clientelismo, porque es la única manera. O sea, es para convencer a quienes van a votar. ¿Y cuánto van a poner entonces en la campaña? Si para la precampaña, a donde no hay nada de eso, nada de propaganda, nada de promoción, pueden gastar todo ese dineral, porque es un dineral y además vamos a
vamos a calcularlo por candidato, porque llega el cálculo hasta los candidatos vocales en los distritos municipales. Y cuando tú sumas todo eso para un solo partido en 2 meses de campaña, aquí no va a quedar una sola cédula sin comprar. Pero es que ese dinero no se lo están dando. Dice que es un tope máximo. O sea, lo están legalizando. Pero es la posibilidad de buscar financiamiento. No, eso es una posibilidad, pero mucha gente no va a poder conseguir para nada. Sí. Mucha gente, como tú misma lo has dicho, ojalá que vayan al Congreso. Pero mucha gente no puede conseguir 30 millones de pesos. No, ni 25 millones de pesos para ir en una provincia a una diputación. Es que, oye, o sea, no lo van a poder conseguir. Eso es casi insultante que lo pongan así en una ley. ¿Para qué queríamos una ley? Para que se controlaran los topes. Eso no es control de ningún tope. Eso es legalización de lo que se gasta actualmente. Eso es eso. Bueno, entonces entonces una cosa, Minú, se gasta mucho más que eso. Minú, este miércoles la Junta ha convocado a los partidos. Supuesto, hay gente que gasta mucho más que eso y hay gente que no gasta ni siquiera lejanamente, ¿verdad? Este miércoles, que los partidos han sido convocados, ustedes van para allá. Bueno, tenemos la ley. Tú has señalado todos esos aspectos que son atacables incluso con un recurso de inconstitucionalidad. Pero pese a eso, ustedes van a tratar de incidir en el reglamento que se va a consensuar en la Junta. Por supuesto que hay que hacerlo, porque nosotros tenemos que tratar de ver cómo nos salvamos, cómo se sobrevive y cómo se digamos se sigue defendiendo con todos los mecanismos que se pueda la democracia dominicana, que ha sido bastante apabullada Otro con asunto, esta ley. Minú, los partidos que estaban en ese espacio de coincidencia en muchos aspectos. Los que se fueron. No, yo digo en general, ¿continúan ustedes conversando para llevar posiciones de conjunto? Así es. Tú dices que se fueron que el PRM y el Partido Reformista. Sí. Se fueron el PRM y el Partido Reformista, pero quedamos los otros 9 partidos. Coincidiendo en ese. Van a llevar una posición de conjunto en la Junta. Exactamente, de que haya una ley y reglas que sean que puedan construir democracia en la República Dominicana. Y por supuesto que hay que van discutir. A ir con las posiciones también que nosotros tenemos. Hay que sacar lo mejor que se pueda de eso. ¿Por qué? Porque por más que tú grites ahora mismo, que tú estés inconforme, que todos estemos inconformes con esa ley, esa es la ley que hay. Entonces, a la Junta ya tú no le puedes ya decir, cámbieme eso, porque fue el Congreso Nacional el quien lo aprobó. Lo que tú le puedes decir, mejore eso y cumpla. Ojalá que cumpliera la Junta. Mira, yo estaría conforme. La Junta tiene un grandísimo reto ahora mismo, más grande que el que tenía todavía. Porque tiene que hilar finísimo. No, tiene que hilar finísimo para poder lograr organizar un proceso que es muy complejo, ciertamente, pero que es recuerda que el propio doctor Castaño Guzmán había dicho, le puso su distanciamiento, dice, pero si se aprueba, estamos obligados a... Pero así como está, o sea, lo que preocupa, por ejemplo, es que dentro de esa propuesta de reglamento hay la copia exacta de los artículos de la ley. Pues entonces no debería ser entonces así. no están. Pero eso usted lo puede enmendar este miércoles. Por ejemplo, el aspecto de la ley de la Minú, la cuota de la juventud. ¿Por qué tú dices que todo eso no es aplicable en la práctica? No, la cuota de la juventud es aplicable. Lo que pasa es que no han dicho exactamente bien el alcance. Y el alcance, tal y como está redactado en la ley, es exclusivamente para el Congreso. O sea, ¿cómo está redactado? El artículo 54, que habla de la cuota de la juventud, y ha sido tan llevado y tan traído, dice que cada partido postulará el 10%, porque la ley es de partido, agrupación o movimiento político. De joven, ¿verdad? Jóvenes hasta 35 años de su propuesta nacional de candidaturas.
¿cuáles son las propuestas nacionales de candidatura? Al Poder Ejecutivo y al Congreso. Bueno, porque las que lo propuestas a las Congreso, alcaldías son provinciales, son locales, no son nacionales. Bueno, por ahí puede ser un problema de redacción, quizá de interpretación, bueno, porque yo puedo decir, sí, yo puedo decir... Lo repite 2 veces, porque en el párrafo... No, pero tú sabes que aquí cómo se creen muchas cosas, porque a nivel nacional están todas las alcaldías y los distritos municipales también. Vuelve y lo reafirma en el párrafo, lo de las propuestas nacionales. Entonces, bueno, el reglamento pudiera arreglar eso. Bueno, el reglamento pudiera decir que se entiende como propuesta nacional el conjunto, digamos, de las 4.000 y pico de candidaturas, todos los ámbitos de elección que hay que llevar. La Junta podría hacer esa interpretación. Es en cuanto a la juventud. Y lo de la mujer, ¿por qué que tú dices? Porque ellos, bueno, no, en el caso de las mujeres, esta propuesta de reglamento, ellos evidentemente están tratando de enmendar y salvando lo que existe actualmente, lo que es la aplicación, que ha sido la aplicación de tanto de las 2 leyes, la ley que regulaba las cuotas para las alcaldías y la que regulaba las cuotas municipales y para el Congreso Nacional. Entonces, ellos habían hecho un reglamento para esa ley. Que no se puede sustituir ya, no se le puede quitar candidatura a nadie, no pueden renunciar. Eso está redactado de manera... no, lo que dice es que no pueden, que si hay alianza tiene que ser otra mujer que sustituya. Exacto. Pero si renuncia, eso no está, eso estaba. Incluso eso estaba en el proyecto que aprobó el Senado de la República en abril pasado. Eso sí estaba, pero ahora lo sacaron de la ley. Entonces, eso se quedó en el aire. Lo de que si renuncia a alguien tiene que ser sustituido por alguien del mismo género. Una malicia de alguien. Eso lo quitaron. Eso no había que cambiarlo. Ese párrafo lo quitaron completamente. Eso fue con toda mala fe que se quitó. Ser despojado de su candidatura, ninguna. No, lo que dice es que el 20% que se reservan las cúpulas de los partidos, que ese es el otro aspecto por lo cual yo digo y acuso de poco democrática a la ley, es que es una ley para fortalecer la toma de decisión de las cúpulas de los partidos. En donde quiera que se puede, lo hacen. Es decir, aquí las militancias de los partidos realmente han sido sustituidas a la hora de tomar las decisiones en los partidos. Y eso, o sea, no solamente con el famoso 20% de las cúpulas y el 20% de las alianzas. Eso es algo que no está en la ley. Las reservas de candidatura. Las reservas de candidatura. Eso se ocuparon mucho. En la ley no está el tema de las alianzas regulado. No está. Y en la propuesta de reglamento tampoco. En la ley no está el tema de las alianzas. Las alianzas se consideran en la ley. ¿Para qué? Para establecer los plazos para presentarlas. Y ya ahí hay también un grave problema. Otro problema. Porque hay que hacer las alianzas antes de que los partidos hayan escogido los candidatos. Entonces, eso... Me interesa que hablemos ahora un poco de los tiempos, los plazos, porque es un proceso complejo el que viene, ¿verdad? Si se van a hacer incluso las primarias con el trabajo de la Junta y todo eso. Después que volvamos de esta pausa, por favor. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Miriam Díaz Santana, coordinadora general de Participación Ciudadana, y con Minú Tavares Mirabal, líder del partido Opción Democrática. Conversamos sobre la ley de partidos, el proyecto de reglamento que este miércoles la Junta va a comenzar a discutir con los partidos y todo este proceso se supone, de mejoría o intento de mejoría del sistema democrático de la República Dominicana. Bueno, eso vimos en cuanto a esa ley y los reglamentos, pero tenemos pendiente también una ley electoral que debe ser adecuada, ¿verdad? Que se debió hacer después de la Constitución proclamada en 2010, no se ha hecho. Y debió haberse hecho antes que la ley de partidos. Antes, pero no se hizo. Porque es una ley marco.
En todo esto hay un asuntito, es que los regidores, diputados, alcaldes que fueron electos, ¿verdad?, en las pasadas elecciones, tienen un certificado que dice que ellos entregan el 16 de agosto del 2020. Pero, según están pautadas las cosas, en febrero habrá elecciones municipales y eso deberán ser juramentados alcaldes, regidores, directores municipales en abril. Vamos a tener entonces una duplicación de puestos porque si alguien fue electo y dice que es el 16 de agosto de 2020, puede agarrarse de ahí y decir, no, yo no entrego. ¿Qué se va a hacer con eso? Ay, sí, tú me estás preguntando. Sí. Yo no sé qué van a hacer con eso. Yo nunca estuve de acuerdo cuando eso es un error que hay, pero no. Pero es un problema. ¿Qué pregunta tú? Eso es un problema serio. Yo no estuve de acuerdo cuando se propuso esa división de las elecciones para febrero en la discusión de la Constitución en el 2010. Pero a mí me parece que la Constitución es bastante clara, porque los que reclaman que tienen un certificado que les dice que están electos que están en funciones hasta el 20 de... Soy yo pensando, porque sí. quizás ellos son buena gente y dicen, no está bien, vamos a entregar ahora en abril. También tienen una constitución, también... No, eso habrá muchos recursos ante el Tribunal Constitucional y lo tendrá que resolver el Tribunal Constitucional, porque la Constitución es clara con respecto a que las elecciones se van a celebrar el tercer domingo de febrero y que van a asumir el 24 de abril en un transitorio de esa misma Constitución. Se establece la Constitución incluso, no es inconstitucional. Exactamente. Entonces, en todo caso habrá recursos y lo tendrá que resolver el Tribunal Constitucional. Yo no la verdad es que ¿Tú piensas que no será un gran problema? No, yo no creo. A mí me preocupa muchísimo más. Hay muchas otras cosas que me preocupan más y que forman parte de lo que yo llamo ese proyecto autoritario que está vigente tratando de fortalecerse. La ley electoral que debió, ¿verdad?, ser reformada, porque la Junta está trabajando con esa ley que ya quedó atrás 8 años, ¿verdad? Sí. Porque habla de una junta con doble cámara y todas esas cosas. Entonces, muchas de las falencias que está señalado en la ley de partido que fue aprobada no pudieran de alguna manera cubrirse con la ley electoral. Bueno, hay muchos otros, yo creo que sí. Y yo espero también, ya que estamos aquí expresando deseos, yo espero que los legisladores del PRM, del Partido Reformista, que fueron de los que propusieron muchas de las modificaciones que deben estar incluidas en la ley electoral, que eran la mayoría de las propuestas que hicimos en conjunto, todos esos partidos defiendan esas propuestas, porque ya no va a haber que flexibilizar nada. Entonces, yo espero que sean coherentes con lo que defendieron, con lo que propusieron, con lo que tantas veces le expresaron al país, y sería una manera de tratar de enmendar los mismos daños que ellos se han infligido con la aprobación de esta ley. Importante, tú hablaste de proyecto autoritario. Elabórame un poco más ese concepto, porque es preocupante cada vez que se habla de algún asunto autoritario. Y no me estoy refiriendo a lo de la declaración de Medina como benefactor. No, eso es anecdótico, si tú quieres. Bueno, no es tan anecdótico, lamentablemente, aunque debiera serlo, pero no lo es, porque no es la única señal de lo que estamos viendo. ¿Tú piensas que hay más cosas en ese sentido? Dime si no forma parte de un proyecto autoritario incluir en esta ley un numeral 6 en el artículo 44, donde se habla de propaganda prohibida, prohibir la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen. ¿Cuáles son los mensajes negativos? Los que empañen la imagen de los candidatos. Y eso será sancionado como un delito penal. ¿Ok? O sea, que quienes difundieron... Su imagen no la empaña el mismo candidato, sino el que le dice... Quienes difundieron la imagen del niñito que estaba sacándole
descubriendo la etiqueta de la mochila. Ese puede ser condenado. Sí, ese empaña. Y hasta el pobre muchachito eso también. Ese La mensaje, imagen de la candidata. esa difusión Es de una esos hembra. mensajes se podrían perfectamente considerar como dañinos, porque efectivamente son dañinos a la imagen de la candidata. En realidad, lo que es dañino es lo que ella ha hecho. Pero aquí se está considerando dañino al que lo denuncia. Porque además, ¿qué es un mensaje negativo? Eso es tan amplio como aquello de las buenas costumbres. Claro. O sea que también se sanciona aquí. Es el como que la atente famosa, contra las buenas famosa costumbres. campaña sucia. Hay contracampaña, hay cosas. ¿Qué es sucio no es sucio? Eso hay que... Bueno, lo que no es verdad se supone. Lo Bueno, que no pero es verdad, no es de calumnia que se habla. Exacto. O sea, ahí no se dice quien tú calumnie, puedes decir que quien se va- ponga mentiras, quien ponga información falsa. No, dice mensajes negativos para la imagen del candidato. ¿Qué se pretende controlar con eso? Lo que se pretende controlar es la libre expresión del pensamiento. Y yo no sé por qué inventan tanto, porque aquí está tipificado en la ley lo que es la injuria y la difamación. Ellos las refieren ahí, por eso es que es peor, porque entonces aquí están refiriendo a una ley que implica cárcel y penas mayores que de un año de prisión y 500... que la violación a las leyes. Por ejemplo, No, que tú no no reportes lo el dinero incluyen. que recibiste y eso es mucho menor delito. ¿A qué será que le tiene miedo, simplemente una imagen. Pero además están violando el esos principio son- de legalidad, son- el de debido proceso, Pero en la práctica- el de igualdad, Cosas que no se el de pueden amarrar. razonabilidad. En la práctica eso no se va a cumplir. Esos son ganas de ¿Quién amarrar amarra las cosas redes que no sociales? se pueden amarrar. Eso no se puede amarrar. Tú no puedes estar buscando a la gente que en las redes sociales dice que fulano hizo tal cosa y que Perencejo tal otra. Eso no es verdad. Ahora, es cierto que es una espada de Damocles que el día que lo quieran utilizar contra alguien, Ese es el problema, solo eso es lo se lo van a peligroso. aplicar. Pero es para eso que lo están poniendo. Ahí te Porque entiendo de lo de peligro autoritario. Porque con abusar contra alguien están poniéndole una mordaza a una gran parte de la sociedad. Y automordaza, la gente está Y dice, diciendo no, ya, pero "Ay, espérate, si yo no puedo". condenaron a Gustavo. Y ustedes lo programan. No es, o sea, aunque ahí habla de la red, pero en cualquier programa que tú... No, lo que muchas veces temen las personas que por ahí se sienten lesionadas es que no solo se diga ahí, sino que eso repercute en los medios. Mira lo de la mochila, por ejemplo. Sí. No es simplemente que salió en Twitter, sino en YouTube, sino que los medios hicieron eco. Exacto. Y el problema es que se sepa. Yo creo que ese es más lo que temen más, ¿verdad? Entonces, no, ahí te doy la razón en lo del peligro autoritario. Bueno, pero ese no- tipo de restricciones nunca son buenas. Pero, o sea, yo me refería a eso porque estamos hablando de la ley. Pero, ¿qué duda se tiene de un proyecto autoritario cuando aquí se sobornó a más de medio Congreso en el 2015 para cambiar la Constitución? Y se está amenazando con volverlo a hacer otra vez para el año que ¿Tú viene. piensas que está en marcha ese proyecto? De intento de cambio de la Constitución de nuevo para la reelección. Habría que preguntárselo al señor Medina, que dijo el otro día que él va a decidir Que dice que en marzo, como si no hubiera Constitución en la República Dominicana. Es discrecional. La Constitución es discrecional para él. No existe, no le toca. Entonces, si eso no pone a este país en alerta acerca de esas aspiraciones y de esa vocación autoritaria que la hemos visto y la hemos sufrido, porque yo soy de Opción Democrática. Opción Democrática no está reconocida. ¿Por qué? A pesar de haber cumplido con todos, absolutamente los requisitos que están en la ley y en los reglamentos de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque aquí hay un proyecto autoritario que le dijo en la Junta y en el Tribunal Superior Electoral que no le convenía al PLD que nosotros participáramos como partido. Y yo no me lo estoy inventando, me lo dijeron ellos mismos. No, además, Entonces, usted ha estado denunciando todo eso. Y sí. nosotros, y lo hicieron de manera tan burda que el Tribunal Constitucional nos dio la razón y dijo, vuelvan a conocer el expediente y háganlo cumpliendo con lo que ustedes mismos tienen como reglamento y con lo que dice la ley. Y de eso hace 5 meses.
Y todavía nada. Y todavía esta nueva Junta Central Electoral no acata una decisión del Tribunal Constitucional. Y entonces uno se sorprende porque escucha al presidente del Tribunal Constitucional decir en Perú que en este país no se acatan las sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Es dudoso que haya aquí un proyecto autoritario? No, ya no hay duda. Entonces, o sea, democrático no es lo que tenemos. ¿Por qué no es lo que tenemos? Democracia. Porque aquí no hay separación de poderes. Aquí Bien. el presidente puede entender que puede imponer en marzo un cambio constitucional, aunque no cuente con los votos para hacerlo. Muchas gracias, Minú Tavares Mirabal. Siempre es bueno conversar contigo. Muchas gracias, Miriam Díaz, en nombre de Participación, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa este miércoles. Esperemos que las cosas sean para bien, para la sociedad, para el sistema democrático, para la ciudadanía en general. Muchas gracias de nuevo. Amigas, amigos, no se vayan ustedes que hay más en Acento TV.